Segunda de Timoteo 2:14, ya vamos a ir por allí. Dios viene inquietando mucho nuestro corazón respecto a cómo está su palabra en nuestras vidas, a cómo está lo que Dios viene hablando en nuestros corazones y cosas advertidas por Dios. El Señor, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, recordó unas palabras del profeta Isaías diciendo que este pueblo con sus ojos ve y con sus oídos oye, pero dice, lo hace de una manera pesada, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice la palabra de Dios. Y ciertamente nos hemos convertido en un pueblo que escucha mucha palabra, procesa muy poca, porque hay muy poca intimidad con el Señor. Porque muchas veces perdemos de vista que las cosas de Dios se entienden no con la razón, sino con el corazón. Y que la única forma de entender las cosas que vienen del corazón de Dios a nuestro corazón es en una relación de comunión y de intimidad. El Señor no rescató un pueblo para que no vaya al infierno. Él rescató un pueblo es para que tenga comunión con Él, unidad con su corazón, unidad con su espíritu. Tantas veces el Señor habló de la actitud que el hombre puede llegar a tener frente a Dios. Cuando miró a Israel y le dijo, tantas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos. Pero dice el Señor, pero no quisiste. La respuesta de ellos fue no quisiste. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Estas palabras las expresó el Señor Jesucristo, pero es una necesidad que nosotros experimentamos todos los días de nuestra vida, que dependemos de lo que viene del corazón de Dios, de las palabras de Dios que son eternas, que no pasan, que permanecen para siempre. La semana anterior estábamos escudriñando acerca de qué tiene que ver la paja con el trigo. Y vimos que cuando el trigo va llegando a la madurez, se hace necesario de que sea separado de la paja. De manera que cuando Dios va llevando nuestras vidas a la madurez, hay cosas que es necesario que empiecen a quedar atrás. Y hay cosas de las que necesitamos irnos desprendiendo. Pero solamente es posible en la medida que hay entendimiento, en la medida que hay luz de Dios en nuestro corazón, porque muchas veces no queremos soltar la paja que hay en nuestras vidas. Muchas veces seguimos teniéndola ahí como un tesoro y olvidamos que Dios nos ha dado de su espíritu y nos ha dado su palabra, que dice que es como martillo que quebranta la piedra y también como fuego consumidor. ¿Y qué desea Dios? Dirigirnos a través de su palabra. Segunda de Timoteo 2:14 y 15, hay algo muy especial acá, porque dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el Señor aquí coloca como dos contrastes. En el versículo 14 habla de toda la palabrería de la que nosotros nos podemos llenar, ¿cierto? Porque hoy no podemos obviar que el pueblo de Dios nos hemos alejado mucho de la palabra de Dios y de las palabras que vienen del corazón de Dios. Nos hemos vuelto a lo que dice Proverbios en el capítulo número 3, donde el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿cierto? Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero la falta de comunión genuina con el Señor nos lleva a tener una visión de la vida diferente a la que tiene Dios.
diferente a la que tiene el Señor. Y muchas veces hay muchas palabras, pero poca vida dentro del corazón. Hoy hay gente que repite más Biblia, ¿cierto? Pero que cada vez su corazón está más vacío de Dios. Y más vacío de Dios porque nos hemos ido por el camino de la letra. Nos hemos ido por el camino de seguir solamente instrucciones y no darnos cuenta que lo que fuimos fue llamados a seguir al Señor con todo el corazón. Y dice acá que procure, se le aconseja a Timoteo, presentarse delante de Dios como obrero aprobado. En la versión Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. Esa misma porción en la Biblia al día dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice esta misma porción que maneja con precisión la palabra de verdad. La Biblia Dios habla hoy dice que enseña debidamente el mensaje de la verdad. La Nueva Traducción del Viviente dice que explica correctamente la palabra de verdad. Y ahí entonces eso nos lleva a pensar que hay cosas que no son de provecho en nuestras vidas que tienen que quedar atrás. Hay cosas que no son provechosas para nuestro caminar y no son provechosas para nuestra vida, a tal punto que muchas veces hablamos cosas de la palabra que no entendemos y muchas veces hasta cantamos lo que no entendemos. Esta semana en la reunión de servidores les decía, a veces ni siquiera estamos pensando que cantamos, ni que estamos diciendo en la letra que estamos expresando. Estamos ministrando una canción que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas, ¿cierto? Y esa canción, cuando uno va mirando la letra, está expresando de alguien que se siente sumamente necesitado, está expresando de alguien que siente que él mismo no tiene en sí mismo la fuerza para sostenerse y que necesita la ayuda, que necesita el sustento, ¿cierto? De manera que eso es un clamor, ¿cierto? Pero nosotros cantamos esas canciones: levanto mis manos, y miro a ver quién las está levantando. Y a veces cantamos cosas ni que estamos entendiendo, ni que estamos disfrutando, ni en las que estamos expresando la necesidad de nuestro corazón hacia Dios, pero asimismo estamos tantas veces con la palabra de Dios. Por eso se hace necesario de que lo que no es provechoso sea arrancado de nuestras vidas. Y pasa ahí mismo en Timoteo, unos versículos adelante, dice en el verso número 21, ya leímos que el Señor dice que no contendamos sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Y dice en el verso número 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿cierto? De manera que el Señor nos va hablando acerca de limpiarnos de tanta palabrería y de tanta opinión que tenemos nosotros hoy en día respecto a las cosas de Dios, que distorsionan el camino que estamos transitando de la mano del Señor. Hoy la mayor parte de la gente hace lo que ve a otros hacer. La iglesia repite lo que ve a otros hacer y muchas veces no se toma el trabajo de comprobar si eso que el otro está haciendo honra a Dios, viene de parte de Dios. Y vamos perdiendo el discernimiento. Entre más lejanos estamos de Dios, menos discernimiento tenemos, porque hay cosas que llamamos buenas, pero con muchas cosas buenas aún hemos terminado alejándonos del Señor, distanciándonos de Dios en nuestro caminar. De manera que el Señor nos invita a que podamos soltar muchas cosas. ¿Y cómo las vamos a soltar? ¿Y cómo va a haber un cambio en nuestra vida? Si se devuelve al verso 16 ahí de Timoteo 2, dice la versión Reina Valera: mas evita profanas y vanas palabrerías
que conducirán más y más a la impiedad. Impiedad hace referencia a una vida que tiene su comunión rota con el Señor, a una vida que está distante de Dios. Esa misma porción en la Nueva Traducción del Viviente dice: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana, cada vez más como el mundo piensa, como el mundo se comporta y no como es la voluntad de Dios. No olvidemos, el Señor cuando oró por los discípulos no dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Que los guardes del mal. No vamos a dejar de estar sobre la tierra hasta el momento en que Dios decida llamarnos a su presencia, llevarnos para estar con Él. Pero aunque estamos en el mundo, el Señor dejó claro, no somos del mundo, no somos de aquí, no pertenecemos a este mundo. Ahora le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Pero será muy difícil cambiar nuestra manera de vivir si no cambiamos nuestra manera de pensar. Y será muy difícil cambiar nuestra manera de pensar si no acudimos a la palabra del Señor. La Escritura dice en Romanos 12 que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. De manera que la palabra de Dios sí va confrontando mi corazón. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice la palabra que tiene una utilidad para enseñarme, para redarguirme, para confrontar mi corazón con lo que no está bien, para no dejarme acomodar a este mundo, para corregirme, para llevarme a tomar decisiones y fortalecerme. Y dice, y para que sea llevada a la práctica, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena, ¿qué? Obra, dice la palabra de Dios. Pero será muy difícil que nuestra manera de vivir sea cambiada si no es cambiada nuestra manera de pensar, porque estamos mirando a Dios desde nuestra propia perspectiva y terminamos errando mucho en el camino, porque muchas veces estamos aún como creyentes definiendo un Dios al gusto nuestro. Nos gusta mucho el Dios que bendice, pero no nos llama la atención el Dios que corrige, el Dios que tiene que enderezar nuestro camino. Porque el Dios que nos ama, ¿cierto? La palabra de Dios dice, Dios a todo el que ama, disciplina, lo va a corregir, va a guiar a todo aquel que toma ¿por qué? A todo aquel que toma por hijo. De manera que el Señor nos lleva como que miremos sus misericordias, que es con lo que empieza Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias ¿de quién? De Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso tiene unas implicaciones que muchas veces no ahondamos en ellas y que muchas veces nos vamos por lo superficial, ¿cierto? Y creemos que la manera en que como el mundo está creciendo cada día, lo que se llama anarquía, que cada uno quiere vivir él siendo su propia ley, él siendo el que define, ¿cierto? Y muchas veces lo vemos hoy en día, ¿cierto? Hoy escuchamos a muchos que dicen, yo no me dejo mandar de nadie, yo no voy a dejar que nadie me gobierne, ¿cierto? Y se escucha aún de muchos cristianos diciendo, no, y si ese jefe me va a poner, entonces renuncio y me voy. Entonces vemos como una actitud en el corazón como de rebelión para aceptar el señorío de alguien sobre mi vida. El asunto es que Dios no nos mandó a aceptar el señorío del hombre sobre nuestras vidas, sino que nos mandó a aceptar el señorío de Cristo sobre nuestro corazón. Y cuando hablamos de presentarnos como sacrificio vivo, muchas veces no ahondamos porque eso implica que ya tú dejas de ser el Señor de tu vida y ahora Cristo es el que va a gobernar ¿qué? Tu corazón. ¿Qué significa que alguien sea el Señor de nuestras vidas? Que sea Señor significa que tiene dominio, que tiene mando, que tiene autoridad, que tiene gobierno y que tiene preeminencia sobre mi vida. Porque no es simplemente decirle Señor. Por eso Jesús mismo advirtió
que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero el Señor desnuda sus corazones y deja ver que para ellos, aunque le dijeron Señor, sus corazones jamás tuvieron el señorío de Él. Porque jamás dejaron su camino de maldad. Jamás dejaron su camino de perversión. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Es lo que dice la palabra del Señor. De manera que el libro de Jueces, si recordamos un poco, se caracteriza por algo. Una y otra vez el libro de Jueces habla de que cada uno hacía lo que le parecía. Y hay algunos versículos que se repiten en el libro de Jueces donde dice que en aquel tiempo no había rey sobre Israel, por lo tanto cada uno hacía su parecer. Y eso nos damos cuenta, que hoy hay una iglesia que pareciera que no tuviera rey en su corazón, porque cada uno está haciendo ¿qué? Su parecer, su propia voluntad, está yendo por su propio camino, no tiene como ese señorío y ese gobierno de Dios. Hoy encontramos no una iglesia que hace la voluntad de Dios, que hace lo que a Dios le place, sino una iglesia donde cada uno hace lo que le parece, ¿cierto? Y no estamos hablando del gobierno de un pastor o de que un pastor tenga controladas las vidas de unas personas, en ninguna manera, porque ese no es el diseño de Dios. Pero sí estamos hablando de un pueblo que está conectado con Dios y de un pueblo que está dependiendo de Dios. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Porque la iglesia se ha alejado del pensamiento de Dios. Y se ha alejado del pensamiento de Dios porque se ha alejado de la palabra. Y alejarse de la palabra no significa que tal vez no la estés leyendo, que hay gente que lee la palabra y está lejos de Dios. Y lee la palabra, ¿cierto? Porque perdemos de vista que esa semana pensaba en algo, porque en algún lugar alguien estaba leyendo un comunicado que envió una persona. Una persona escribió una carta en la que estaba enviando un comunicado, pero ella misma no vino a leerlo. Entonces hubo otra persona que lo leyó en lugar de ella, ¿cierto? ¿Dónde se originó el comunicado? La persona que lo escribió, ¿cierto? El que lo va a leer no es el que originó el mensaje. De manera que aunque haya alguien que lo lea, los que están escuchando no están escuchando lo que dice el que lee, están escuchando lo que dice el que escribió la carta. Y nosotros perdemos de vista que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no estamos escuchando al que las pone, estamos escuchando ¿a quién? A Dios. Porque Dios es el originador de su palabra. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura es inspirada por Dios. De manera que muchas veces pensamos que estamos escuchando es un mensaje y no que estamos escuchando a Dios, y hay una gran diferencia. Porque escuchar un simple mensaje significa que yo tomo lo que yo quiera, acepto lo que yo quiera y si no desecho todo el mensaje si no me gustó. El asunto es que nosotros no podemos desechar al que habla. Y el que habla es el Señor. El que habla en medio de nosotros es Dios. ¿Cómo le plació a Dios? Hablarnos por medio de su palabra. Allá en Tesalonicenses dice la escritura que cuando ellos recibieron la palabra de Dios, dice, no la recibiste como palabra de hombre, sino como lo que es verdaderamente, la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Que si recibo la palabra de Dios, esa palabra necesariamente tiene que afectar mi vida. Tiene que afectar mi caminar. No olvidemos, han venido muchas cosas al corazón de la iglesia, pero poco del señorío de Cristo en la vida de la iglesia. Poco del señorío de Cristo porque hay poca rendición a los pies de ¿quién? A los pies de Dios. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesús, iba camino a Damasco.
El Señor aparece en el camino de Pablo. Pablo, frente a aquella luz que resplandeció, cayó postrado, ¿cierto? Donde viene la voz de Jesús donde le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Hacia dónde se dirigía Saulo? Iba con cartas para seguir metiendo cristianos a la cárcel. Estaba siendo un instrumento para perseguir a la iglesia, pero en aquel momento se encuentra con el Señor Jesús. Las primeras palabras de Pablo a Jesús es: ¿quién eres, Señor? Y después las palabras que más adelante encuentras es: ¿qué quieres que haga? ¿Se da cuenta lo hermoso? Que el señorío no era para que Pablo siguiera haciendo lo que él consideraba que era correcto. ¿Para qué había aparecido el Señor? Para ahora ser el que dirigía la vida de ¿quién? La vida de Pablo. A tal punto que hubo momentos donde Pablo fue a ciertos sitios donde no le fue permitido predicar, porque se había ido sin consultar a quién. Llegó a determinado sitio y el Espíritu Santo no le dejó hablar a dónde. Hasta que preguntándole, el Espíritu de Dios lo llevó a donde lo quería que, a donde lo quería tomar. Mis amados, va a ser muy difícil que la iglesia alcancemos madurez espiritual si seguimos siendo un pueblo que no ahonda en la palabra de Dios, que no escudriña la palabra de Dios, que no busca a Dios en lo íntimo para que Dios le haga clara su palabra. La Escritura dice: en tu luz veremos la luz, ¿cierto? Dios nos va a alumbrar para que podamos ver con claridad. No olvidemos, la luz no solamente nos permite ver, sino que la luz revela lo que hay a nuestro alrededor. Cuando a un sitio llega la electricidad de noche, no solamente ya puedes ver, sino que puedes ver todo lo que hay en donde, en ese sitio. La luz no solamente viene para que puedas ver, sino para que puedas ver todo lo que concierne al corazón de Dios, todo lo que concierne a la voluntad maravillosa del Señor. No olvidemos, aquí Dios se ha dado a conocer. Lo que Dios ha querido mostrarnos de sus pensamientos, de su carácter, de su voluntad, de su propósito, ¿lo ha dejado dónde? Lo ha dejado aquí. ¿A través de quién? A través de su palabra. Vaya conmigo a Oseas capítulo número 4, versículo número 1. Oseas capítulo número 4, en el versículo número 1. Cuando el pueblo de Dios no llegamos o no vamos alcanzando madurez, es un pueblo que fácilmente puede ser engañado y que fácilmente puede ser llevado por un camino equivocado, ¿cierto? Anoche vimos un programa con mi esposa de una niña que habían hacía manera de resumen. Había una mujer que atendía a personas para ayudarle a otras mujeres, para ayudarles con el tratamiento de poder tener hijos. Como esta mujer a la que le estaba brindando un tratamiento, le habían intentado muchos tratamientos, pero no había quedado embarazada, ella tenía tanto desespero por tener un hijo que aún pensó en suicidarse aquella mujer por no poder tener un hijo. Salieron a una calle, había una multitud y de pronto vio que la doctora que la atendía tenía una niña y que en algún momento descuidaron la niña y ella aprovechó esa situación y fue y se apoderó de la niña y se la robó y se la llevó para su casa. Y la tuvo como cerca de 12 años en su casa. 12 años. A tal punto que en esos 12 años cogió a esa pequeñita que no sé, tendría como 4 años, 6 años, cuando se la robó, ¿sí? La niña, ¿cómo se llamaba la niña?
se llamaba Amaya, pero la mamá, la que se la robó, le cambió el nombre y le dijo ya no eres Amaya sino Julia, y empezó todos los días a trabajar y a trabajar. Pasaron los 12 años y esa niña estaba convencida ya que se llamaba Julia y que ella era la que, era la mamá. Cuando apareció la mamá, ¿sí?, que ya la pudieron rescatar y bueno, se dio el desenlace, ¿sí? Para aquella niña, su mamá era la que la había secuestrado. La mamá original era una completa desconocida. ¿Cuánto cambio se produjo en el corazón de quién? ¿Cierto? Cuando una persona es niño, se puede empezar a afirmar a ese niño para llevarlo por el camino que equivocado, ¿cierto? Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros no vayamos por el camino equivocado. ¿Pero qué necesitamos el pueblo de Dios? Correr a la palabra de quién, a la palabra del Señor. No olvidemos, el pueblo de Dios nos hemos vuelto místicos y misteriosos en muchas cosas del Señor, precisamente por dejar la palabra de quién, por dejar la palabra de Dios, ¿cierto? Y a veces estamos caminando como si esto fuera un caminar sin la dirección de quién, sin la dirección de Dios, como si fuera un caminar hacia la suerte, a ver qué tiro, a ver qué me sale. No, así no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida que está dirigida por Dios, pero ese cristiano necesita correr a la fuente que es Dios. Oseas 4 del 1 en adelante, se lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente, de manera que presten mucha atención, póngale mucho oído a lo que dice esto. Dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. ¿Y a cuál pueblo le estaba hablando? A su propio pueblo. Y le está diciendo: tú que eres mi pueblo y en medio de ti no hay conocimiento mío. No hay conocimiento mío. Y dice en el verso 2, y mira el Señor cómo les habla con claridad. Dice: haces votos y lo rompes, matas, robas y cometes adulterio. ¿Cómo estaba la vida del pueblo de Dios? Desordenada. La falta de conocimiento de Dios hace que haya desorden en la vida, ¿qué? En la vida nuestra. Dice acá: hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro, por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No hay señal, desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Y no olvidemos que somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Todos hemos sido hechos sacerdotes para Dios nuestro ¿qué? De manera que Dios está hablando a todos y a todas las esferas, ¿cierto? Porque a veces nosotros tildamos que la responsabilidad es solo de los que dirigen, que el compromiso es solo del que está al frente. Y nos olvidamos que el llamado de Dios es para que el compromiso sea ¿de quién? De todos nosotros. ¿Con quién? Con Él. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Dice el verso 6, en la versión Reina Valera dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En esta versión dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. De manera que Dios está hablando a todas las estancias dentro de su pueblo. Y está diciendo: tanto el que lidera como el que es allá incógnito
Todos están viviendo con un desconocimiento dentro de su corazón. Y ahí habla con claridad, ¿sí? Porque en la versión Reina Valera dice, porque desecharon el conocimiento. O sea, tuvieron en poco el poder buscar al Señor para conocerlo. El poder buscar a Dios para decirle, Señor, enséñame quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Sí? En el verso número 8, ahí de Oseas, dice lo tremendo de esto. Del pecado de mi pueblo, dice la versión Reina Valera, y de su maldad levantan su alma. En la Nueva Traducción del Viviente dice, cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. De manera que los sacerdotes estaban más felices en esa época de que el pueblo pecara, de que el pueblo se apartara del pecado. Y estaban más felices de que el pueblo pecara, porque entre más el pueblo pecaba, más se beneficiaban ellos. Porque cada vez que el pueblo traía una ofrenda, a ellos les correspondía una parte de esa ofrenda. Cuando traían ciertas ofrendas, el sacerdote metía ya un gancho para sacar de lo que iba a comer. Si abundaban las ofrendas, le abundaba la comida, de manera que el sacerdote estaba más propenso a seguir celebrando el pecado del pueblo que en hablarle con claridad al pueblo, para que el pueblo entendiera que tenía que corregir ¿qué? Su camino, que tenía que corregir su vida. ¿En qué estaban pensando ellos? ¿En qué estaban pensando? Era en su posición frente a la gente, en sus comodidades, porque aún eso es lo que hoy en día piensa la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy es una iglesia que piensa más en las comodidades que en la entrega, en la consagración, ¿cierto? Nos gusta todo lo que nos acomode. Por eso hay muchas cosas en las que la comodidad nos ha hecho nos ha hecho mucho daño, ¿cierto? Alguna vez hablaba con un hermano y le decía, ¿usted por qué no se congrega? Lo animo, congréguese. Entonces ese hermano dijo, no, pastor, pero ¿para qué? Si yo estoy feliz así como estoy. El domingo ya no tengo que madrugar. Me levanto, me baño los dientes, no gasto pasaje para ir a la iglesia. Me siento en el comedor, me sirvo un tinto y prendo el televisor y veo la prédica. ¿Cierto? Entonces él se acomodó de tal manera, ¿cierto?, que perdió de vista algo. Le compartía a los hermanos esta semana. Y es el congregarse es una bendición. No es el congregarse lo que da vida. La vida solamente la puede dar ¿quién? Solo la puede dar el Señor. Pero cuando nosotros nos congregamos, amados, vamos a darnos cuenta que somos parte de un pueblo al que le tenemos que entregar cuentas. Aprendemos a entregar cuentas. Porque es fácil vivir como cristiano donde usted solo se califica. Hay cantidad de gente que se porta muy mal, pero ellos se califican ¿qué? Se califican bien. Se califican bien. Pero muchas veces eso nos lleva a poder entregar cuentas de nuestra vida ¿a quién? A otros. Que claro, que las cuentas dependen de Dios, pero muchas veces, ¿cierto?, a nosotros nos aterriza. Mira, hay gente que le da más pena que otro lo vea haciendo algo que Dios lo vea haciendo algo, ¿cierto? Uno como pastor, cuando hacíamos muchas visitas, se encontraba que llegaba a alguna casa y eso estaban rancheras sonando full en esa casa. Y usted tocaba. Por ahí se veía que movía la ventana y gritaban, ¡el pastor! ¿Sí o no? Automáticamente ese toquido glorificaba esa casa. Las rancheras se volvieron alabanzas. O sea, cuando usted entraba a la casa ya el ambiente era otro ambiente al que usted escuchaba por fuera. Muy diferente. ¿Cierto? ¿Y con qué se encontraba uno? Que esa persona le daba más pena que el pastor lo viera escuchando rancheras que cómo estaba viviendo él delante de Dios. Y fíjense que muchas veces
Eso nos permite entender por qué necesitamos entregar cuentas. El congregarnos nos lleva a entregar cuentas y nos lleva, porque muchas veces nuestra familia, la mayor parte de nuestra familia no son creyentes y muchos de ellos pues nos señalan muchas cosas, ¿cierto? Yo les decía a los hermanos, todo eso a uno como pastor lo lleva a entregar cuentas. Que vivimos para Dios, sí, pero la forma en cómo vive el pastor le está entregando cuentas a la iglesia, ¿sí o no? Porque si usted pasa y ve al pastor por ahí borracho en una esquina, a la semana siguiente, ¿qué dice? No, yo por allá no vuelvo. Entonces se da cuenta que aunque no estamos viviendo para aparentar delante de la gente, sí la palabra de Dios nos va llevando a vivir como gente real, como gente verdadera, ¿cierto? Había una hermana que visitaba, ¿cierto? El asunto es que ella hablaba maravilloso de Dios, pero cuando uno la abrazaba no podía con el olor a cigarrillo. O sea, le olía el pelo a cigarrillo, las orejas, las manos, todo. Tenía hasta los dedos amarillos. El problema no era que si tenía una lucha con una situación que no se podía desprender, pues el problema no era esa situación, se le podía ayudar, cómo oramos juntos, cómo ponemos esto a los pies de Cristo para que Dios le dé libertad. El asunto es cuando decidimos aparentar que no hay un problema, cuando lo hay dentro de nuestras vidas. ¿Cómo estaba viviendo todo el sacerdocio? El pueblo se acostumbró a prometerle a Dios y a no cumplir. Se acostumbró a vivir en un mundo de engaño, de mentira, de falsedad, bueno, una gran cantidad de cosas. Y el sacerdocio estaba acomodándose con eso. Vaya conmigo entonces al Salmo número 107, por favor. Es donde vamos a estar como meditando esta mañana. Salmo 107. Nuestro crecimiento espiritual, mis amados, necesita la palabra de Dios. Necesita la palabra de Dios. Necesitamos volver a Dios, necesitamos volver a su palabra, necesitamos volver a una comunión íntima con Él para ser librado de la ruina que amenaza nuestras vidas, de la ruina que amenaza nuestros corazones. Salmo en el capítulo número 107, en el versículo número 20. ¿A cuántas cosas estamos recurriendo los cristianos hoy en día? Y corremos a una y otra y terminamos desfalleciendo en nuestro caminar y en nuestra vida. Porque corremos en tantas direcciones, pero no corremos a la fuente que es el Señor. Dice el Salmo 107, verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su... ¿Qué envió el Señor? Su palabra, ¿cierto? Y qué hermoso. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Pero hoy hay un pueblo que tiene más creencias en las cosas de afuera que fe en lo que Dios ha ¿qué? En lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha determinado a través de su palabra. En la versión al día dice esta misma porción, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Los sacó de las cosas que le estaban produciendo muerte. En la Biblia de las Américas dice, les envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿Qué les envió el Señor? Su palabra, ¿cierto? Su palabra. Y su palabra viva, no letra, porque estamos pereciendo llenos de letra, llenos de versículos memorizados, pero no de vida instalada dentro de quién. No de vida instalada dentro del corazón, ¿cierto? Yo siempre digo, dele 5 minutos a un cristiano para que bote toda la queja que tiene en su corazón. Y uno le pregunta a alguien, ¿y usted cuánto lleva de ser cristiano? 20 años, pastor. Venga, ¿y usted en 20 años y tan insatisfecho? ¿Por qué está tan insatisfecho?
¿No ha encontrado que Dios es la plenitud de su corazón? ¿Qué le dijo el Señor a los que escudriñaban la palabra del Antiguo Testamento? Vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí. ¿Qué señalaban las Escrituras? ¿Cuál era la fuente? ¿Cuál era el sustento del corazón? Solamente el Señor. Les envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si pasa al verso 43 de ese mismo Salmo 107, Salmo 107 en el verso 43, termina con una pregunta. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Miren lo tremendo. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Cuáles cosas? Aquellas que Dios ha traído y a través de las cuales se ha revelado en su palabra. Se ha revelado para darse a conocer. De pronto, para algunos que no conozcan, el libro de los Salmos contiene 150 salmos, pero en su original está dividido en 5 libros. En el capítulo número 107 empieza la quinta división del libro, ¿sí? La quinta división, que es considerada como la culminación de la celebración del pueblo de Dios por la salvación que Dios ha hecho. Y si uno mira todo el trayecto de los salmos, ¿sí? Los primeros libros de los salmos siempre hablan del ser humano enfrentado a un cúmulo de angustias, de situaciones, pero a partir del Salmo número 107 empieza a mostrar como ese ser humano que empezó a ver cuál era la luz que estaba resplandeciendo sobre su corazón. Porque el libro de los Salmos culmina con una alabanza extraordinaria. Del Salmo 145 al 150 usted lo lee y es una alabanza extraordinaria. Entre esos termina diciendo: todo lo que respira, alabe al Señor. Mis amados, pero no es la culminación de una alabanza producida por los instrumentos musicales. No es la alabanza producida por un ambiente musical. Es la alabanza que surge en el corazón cuando ese ser humano empieza a contemplar la grandeza de su Señor, la grandeza de su Dios, la grandeza de su Salvador. Y ahí es donde el Señor con su palabra nos va llevando a que todo aquello en lo que esté apoyado mi vida sea el Señor. Si se devuelve un poquito antes de continuar acá al Salmo 90. ¿Qué les envió el Señor en lo que leímos ahora? Les envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina, los libró de la muerte. Este Salmo, capítulo 90, es un salmo atribuido a Moisés, o sea que es un salmo antiguo. Y nos damos cuenta algo con lo que el Señor alumbró el corazón de Moisés de una manera muy especial. Verso número 1, 2 y 3. Mira lo que empieza diciendo este salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y mire lo hermoso de esto. ¿Dónde estamos encontrando refugio para nuestras vidas? ¿Dónde estamos encontrando refugio para nuestro corazón? ¿Cierto? ¿Dónde? Y ahí donde uno se da cuenta tantas situaciones que Dios pone en la vida de uno para encaminarlo a que uno encuentre que Él es el refugio, el único refugio permanente dentro del corazón. Alguna vez compartimos algo
de que aún hay búnkeres, y ahora que estaba lo de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿cierto? Búnkeres son lugares diseñados con concreto, seguros, para que se puedan esconder, ¿qué? Ahí. Pero por fino y seguro que sea un búnker, su seguridad es limitada. Su seguridad no puede librar de la muerte natural al que se escondió allá. Tal vez salió huyendo de que no me maten las bombas y se metió allá y salió un paro cardíaco y ya quedó. Y está rodeado de concreto, de varilla, las bombas no le van a penetrar, pero nos damos cuenta que es un refugio, ¿qué? Un refugio limitado. Si rodean ese refugio y habían guardado alimentos para un año, y ese refugio lleva 5 años rodeado esperando que usted abra la puerta para salir, ¿qué significa? Que después de un año va a perecer porque se le acabaron los qué. Pero el Señor se presenta como el refugio de generación en generación, como el refugio que no deja de ser, que no termina. Pero ¿en qué nos podemos estar refugiando nosotros? Recuerdo hace ya aproximadamente 2 años, sí, en el 2021, cuando tuvimos a mi mamá ya en la UCI por el asunto del COVID. Y Dios me permitió aprender esa lección. ¿Cuál es el refugio? Por muchas razones que se dieron en ese momento. Cuando yo estaba con mi mamá en la clínica y de pronto ella empezó como a ahogarse y casi que como que se le sumía todo esto y se le chupaba todo esto aquí, entonces dijeron hay que entubarla. Entonces de una vez la sacaron de ahí para llevarla al sitio donde le iban a entubar, pero solamente me dejaron llegar hasta la puerta del ascensor porque las áreas de COVID en ese momento estaban suspendidas, solamente ingresaban. A partir de ahí decían, la única información que se les da es llame por teléfono. Y usted llamaba desde las 8 de las 12 del día y nadie contestaba. O si alguien contestaba, de una vez le decían, ay sí, pero el que da la información no está, llame más tarde. Después establecieron que fuera uno a las 4 de la tarde, vengan a las 4 de la tarde y se les da informe. Pero había más gente que tenía ya familiares y a veces se formaban tremendas discusiones allá afuera porque no les daban la información de los que estaban esperando. Entonces tomó la clínica la determinación de que solo a las 4 de la tarde iba a haber un vocero, el médico internista. A las 4, él es el único que va a salir y les va a dar información. Y uno llegaba a las 4 de la tarde y preguntaba y le decía, pero el médico internista se fue a las 2. O sea que ya no hay información por hoy. Vuelva mañana a las 4. Al otro día volvíamos a las 4 de la tarde y ya se había ido el médico internista. Yo creo que llegamos a durar por ahí 7 días sin saber el estado de mi mamá. No había forma de saberlo, ¿sí o no? Y entonces uno puede entrar en un momento de angustia, o sea, si la gente no me dice nada, entonces ¿cómo sé cómo está? ¿Cierto? Pero ¿a dónde nos fuimos? Al lugar secreto. Y Señor, tú sí sabes cómo está y eres el que nos puede dar reposo, Dios, que mientras nosotros no sabemos nada, tú le puedes dar descanso a nuestro corazón para saber que está en tus manos. Porque si no quedamos a la expensa, ¿cierto? No se sabía nada. Cualquier informe que daban era, sigue igual. No se sabía absolutamente nada más. Y son situaciones en las que uno se enfrenta a una total incapacidad, ¿cierto? Que la espera uno resolver con rabia porque en algún momento le da uno como desespero de cómo los demás no entienden que siquiera den alguna noticia, ¿cierto? Pero necesariamente Dios estrechó el camino para decirnos esto.
Él ha sido refugio de generación en quién, en generación. Para saber que la fuente no estaba en lo que el médico dijera, sino en lo que Dios había ¿qué? Determinado. No olvidemos, la última palabra no la tiene el médico, la última palabra la tiene el Señor. Amén. Y he compartido este ejemplo y lo quiero recordar porque fue un ejemplo vivencial de algo que nos pasó en el Caribe, en el barrio del Caribe. Porque una vez un joven me pidió casi con lágrimas que fuera a la casa a orar por un hermano de él que era muy mayor y estaba muy enfermo y ya estaba como agonizando. Y la súplica de este joven era: le ruego que le haga la oración de fe a mi hermano, yo no quiero que mi hermano se pierda. E insistía, ¿cierto? Igual fuimos a orar y a pedirle al Señor que en su misericordia pues alumbrara conforme a su voluntad la vida de este hombre en el lecho, ¿cierto? Porque nosotros creemos que el que está muy urgido de Dios es el que está ahí a punto de morirse. Ese es como el que tiene una urgencia de un Salvador. Pues como yo estoy entero, y esa lección que Dios nos dio con este joven golpeó mi corazón de una manera impresionante. Porque ese hermano de él que ya se moría, que estaba desahuciado por los médicos, que le habían dicho no dura más de una semana, eso pasó hace como unos 13 años y el Señor todavía está vivo hoy. Pero el joven que me había rogado que fuera a orar por su hermano, se murió a los 30 días de haber pasado eso. Le dio un infarto y se murió. Después de eso, yo entendía en mi corazón: Señor, el clamor que ese joven tenía no era un clamor por su hermano. Dios mismo le estaba poniendo un clamor por él en su corazón, pero él estaba viendo era la condición física de su hermano y no la necesidad espiritual que él ¿qué? Porque es que ese joven era con lágrimas en los ojos que pedía para que su hermano no se fuera a ir sin Cristo. Y ya después entendí, el Señor le había puesto un clamor a él mismo en su corazón. Pero él vio mi hermano es el que se va a morir, yo estoy vivo. Y Dios permitió un cambio completo de papeles. El joven se murió y el que estaba desahuciado, todavía después de 13 años, sigue completamente vivo. ¿Quién tiene la última palabra? Única y exclusivamente Dios. Pero eso nos enseña a que nosotros no podemos seguir aplazando cómo está nuestra vida con Dios. No puede seguir algo que se esté aplazando en nuestro corazón. Dice acá: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y de pronto el Señor le habla el panorama para ver algo extraordinario, porque dice verso 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres ¿quién? ¿A qué fueron abiertos los ojos de Moisés en este salmo? A reconocer que Dios es Dios. Antes de que todo fuera hecho, tú existías. En algunas otras versiones dice que desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿tú eres qué? Tú eres Dios. Verso 3: vuelves al hombre hasta quebrantarlo y dices: convertíos hijos de ¿quién? Convertíos hijos de los hombres. Pase más adelantico al verso número 9 de ese Salmo 90. Dice el verso número 9: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y hoy en día sí que se pasa el tiempo rápido. Yo no dejo de recordar cuando era niño, y a mí el mes que menos me gustaba cuando era niño era enero.
me parecía que no se iba a acabar, me parecía que los días eran larguísimos, se me hacía un mes, ¿cierto? Y ahora el tiempo se pasa impresionantemente, ¿qué? Rápido, ¿sí o no? Pero aunque el tiempo se pasa sumamente rápido, eso no significa que han sido alargados los años de nuestra vida. Porque dice acá, verso número 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si antes, cuando el tiempo era más lento, 80 años no era nada, ahora al ritmo que vamos, 70, 80 años, se pasan en un ¿qué? Se pasan en un instante. Y se coloca como dos cosas impresionantes acá. Pase ahí al verso número 12. Hay un clamor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿cierto? Porque el Señor ha colocado como un contraste. Por allá, si se devuelve al verso número 4, dice que para el Señor 1000 días, 1000 años son como el día de ayer. El Señor está diciendo, mire, yo soy eterno y yo no tengo problema con el tiempo, pero tú eres limitado. Tu tiempo es demasiado, ¿qué? Demasiado corto, demasiado poco. ¿Y has reflexionado sobre eso? Es lo que el Señor nos va llevando. Por eso le dice aquí el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría ¿a quién? Al corazón. Que podamos meditar, ¿cierto? Porque la vida es bien corta. ¿Y cuántas aflicciones pueden haber en la vida? ¿Cierto? El asunto es, ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde nos refugiamos? ¿Nos vamos a lamentar? Yo creo que todos nosotros, cada uno tiene historias tristes y tiene cosas que nos faltaron y tiene cosas que nos pudimos. Alguno tiene historia triste con la mamá, otro con el papá, otro con los hermanos, otro con la familia, otro con los sueños frustrados, otro con la salud. Bueno, cada uno tendría su historia triste para decir, por eso es que necesito vivir amargado. ¿Sí o no? Si yo hubiera tenido un papá, el asunto es que está amargado el que no tuvo papá y el que lo tuvo. Y el asunto es en Cristo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días donde encontremos que Dios es nuestro refugio y que cuando nos podemos refugiar en Él, Él saciará nuestro corazón. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Pero no podemos seguir lamentándonos de lo que fue o no fue, sino que necesitamos es buscar al Señor para que el Señor llene lo que nadie más pudo llenar. Lo que nadie más pudo llenar, para que Dios lo llene. Es más, yo he entendido que lo que me hizo falta abrió espacio para que yo entendiera que lo que necesitaba era el Señor. Que lo que me hizo falta ha abierto espacio, ¿cierto? Para que pudiera entender que todo lo que mi corazón necesita es ¿qué? Es el Señor. Es el Señor. Cantidad de cosas. Yo había aprendido, cuando niño se estableció como algo en mi corazón, y era que nadie me valoraba por quién era yo, sino por qué daba. Y yo creo que si los que se reúnen, a veces que hacen reunión del colegio, que dicen, no, nos vamos a reunir los compañeros del colegio, con los que yo estudié, ¿cierto? Y yo creo que si nos reunieran con mis compañeros de colegio, ¿cierto? Ellos tienen un recuerdo mío, ¿sí?
Y es que ellos me conocían como el ladrón del salón. Todos me conocían por el ladrón del salón, ¿cierto? Yo creo que no hay otro recuerdo en ellos. Porque había tanto vacío en mi corazón que yo sentía la necesidad de, para ser aceptado, tener como que comprar el cariño de las personas. O sea, tenía que darles. Cuando empecé a cortejar a mi esposa, ¿sí? Como no conocía nada del amor de Dios, yo creía que el amor de ella había que comprarlo. Su cuarto tuvo tantos muñecos de peluche que no le cabían. Porque había había un vacío en mí, pero yo sentía que si no le daba un regalo a ella, yo no tenía ningún valor. ¿Para quién? Para ella. Aparte de eso, yo era muy ñoño para los deportes. Yo tenía el pie plano y si yo iba a correr me caía a los 2 pasos. ¿Cierto? Entonces, no me escogían para el equipo del salón, sino para cargar las maletas. Pero para que me pusieran a jugar, ¿cierto? Entonces yo trabajaba en un almacén de ropa y me volví experto en robar ropa de ese almacén. Y se las daba a todos mis compañeros. Entonces cuando ellos recibían toda esa ropa me ponían de titular. Entonces había comprado el lugar para que me pusieran a qué. Me pusieran a jugar, ¿cierto? El vacío en mí seguía creciendo y las demandas en ellos también. Porque ya me decían, no basta con que nos regale ropa, necesitamos que compren los uniformes del equipo, ¿cierto? Y para eso, entonces yo les dije, bueno, pues entonces necesito que su familia me compre ropa. Entonces ya sus familias sabían que yo robaba en el almacén para venderle y me pasaban las tallas. Cada uno me pasaba, quiero un blue jean azul, quiero un pantalón khaki, yo mantenía con una lista de lo que me iba a robar para después írselo a vender a las familias allá. Era un vacío gigante en el corazón, ¿cierto? Pero no hubiese podido entender el valor del amor de Dios, sino cuando Dios me permitió entender que no había nada en mí valioso para que Él me amara, excepto una decisión eterna de su corazón de amarme. Y que yo no tenía nada que hacer para ganarme su amor, más que creer en Él. Y vino a mi corazón para llenarlo de una manera extraordinaria. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría ¿a quién? Al corazón. Señor, que he vivido, que me ha fracturado, que ha abierto espacio para que ahora yo conozca ¿qué? Tu amor, ¿cierto? Para que ahora yo conozca tu amor. Y cuando Dios empezó a llenar mi corazón con su amor, empecé a agradecerle a Dios todo lo que me faltó. Señor, si no me hubiera faltado esto, no hubiera entendido que te necesitaba. Si no hubiera tenido este vacío, no hubiera entendido que te necesitaba, ¿cierto? No hubiera entendido que te necesitaba. Pase ahí para que terminemos. Por esta mañana, ahí en el Salmo 90, verso número 14. Mire lo que dice, tan hermoso. De mañana, sácianos de tu misericordia. ¿Te das cuenta lo hermoso? De tu misericordia, Señor, permíteme entender que tú eres todo el bien que yo necesito. Y cómo se ha manifestado todo tu bien sobre mi vida. Pero su bien sobre mi vida no se ha manifestado dándome cosas. Su bien sobre mi vida se ha manifestado dejándome palpar su corazón. Hay gente que ha probado la billetera de otros, pero jamás ha probado su corazón. Pero Dios nos trajo para que degustemos de su corazón, de su bondad. ¿Y dónde vemos toda la bondad de Dios? Aquí. Aquí vemos la bondad de Dios, que cuando siendo pecadores debería de habernos hecho polvo,
Dios envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Dónde nos comunicó Dios toda esa bondad? ¿De dónde lo aprendimos? De cómo Dios nos dio a conocer ¿qué? Su corazón. De mañana sácianos de tu misericordia. Y dice la parte B, que es la respuesta que ocasionará en nuestro corazón. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Amados, no podemos seguir anclados al pasado de lo que fue o no fue. Necesitamos estar anclados en aquel que fue, que es y que será por siempre. En Él necesitamos estar anclados. Y cuando Dios nos trae estar anclados con Él, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Dice el Salmo 127: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano es que madrugues demasiado y vayas tarde a dormir, porque Jehová dará a su amado el sueño. Y mire lo hermoso, cuando Dios es el que edifica nuestras vidas, Dios es el que va a hacer que aún podamos tener reposo para descansar. Yo me acosté y dormí, porque el Señor que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Les envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿Quién es sabio y entendido para que guarde estas cosas en su corazón? No hay forma de crecer apartados de su palabra. Necesitamos su palabra para crecer en nuestro corazón. Y en su palabra hay deleite. Hay deleite. Dijo el salmista que la palabra de Dios para él era más deseable que el oro fino y el oro muy refinado, y que las palabras del Señor eran más dulces que la miel del panal, porque ellas nos permiten degustar del más sublime de los tesoros y más dulce de los amores, que es el amor del Señor. Vamos a orar.